Dice así, Marcos 11, versículo 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de nuestro Padre David que viene! ¡Hosana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amado Dios, rogamos una vez más tu presencia entre nosotros. Rogamos que nos acompañes en este tiempo de adorarte a través de tu palabra. Que tú seas engrandecido, no el hombre. Que Jesucristo sea engrandecido a través de las Escrituras, porque Él es el camino a la salvación del alma. Oh Señor, usa a este siervo inútil. Úsame, Padre, habla a través de mí, que no sé hablar. Habla tú para que tu nombre sea glorificado, para que tú seas enaltecido, Señor, en la vida de cada persona. Te amamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuestro título en esta mañana es: un rey sin gloria terrenal. Un rey sin gloria terrenal. En otras palabras, podemos decir el tipo de rey no esperado por el pueblo de Israel. Se estaba presentando allí en la entrada triunfal a Jerusalén un rey que no tenía ninguna gloria terrenal. Era un rey que ninguna persona estaba esperando. Pero nuestro tema es: he aquí el verdadero rey. Aunque no tenía gloria terrenal y aunque nadie esperaba ese tipo de rey, he aquí el verdadero rey. Ese es el rey que yo necesito y que tú necesitas para tu vida. Un predicador norteamericano hizo mención a algo interesante en uno de sus sermones, y yo lo voy a traer a colación. Él dijo: Mohamed, el profeta fundador del Islam, él cabalgó hacia la Meca, la cual conquistó. Él fue a la guerra con un caballo imponente, un caballo fuerte, rodeado por 400 hombres de a caballo y 10.000 guerreros a pie. Toda aquella multitud, al ver a ese hombre imponente en su caballo y todo aquel ejército, lo recibieron y estaban absortos al ver su presencia y toda aquella multitud que le acompañaba. Aquellos que se le opusieron a Mohamed, ellos fueron castigados, ellos fueron asesinados y aún fueron esclavizados. Mohamed conquistó la Meca y fue un líder político, un líder religioso y a su vez fue un líder militar. Hoy, en uno de los palacios en Estambul, en Turquía, está la espada
de Mohamed y ahí con todo orgullo se exhibe. Pero, a diferencia de este hombre, en nuestra escena bíblica encontramos a un Jesús que entra en Jerusalén no montado en un caballo imponente, sino que entra montado en un burrito. No entra con un gran ejército, sino que viene acompañado de 12 discípulos. Fue recibido no con un gran ejército y con multitudes con espada, sino con multitudes que sacudían hojas de palmera. Jesucristo, al llegar a Jerusalén, dicen las Escrituras que Él lloró. Él se entristeció porque los judíos lo habían confundido con un líder terrenal, lo habían confundido con un rey terrenal que venía a liberarlos del yugo opresor de Roma. Mientras que este Jerusalén venía con una condición humilde, mansa, para traer en realidad una salvación al alma perdida, para libertarlos del yugo opresor del pecado que gobierna a cada hombre y así hacernos partícipe del reino celestial. Pero ellos no lo entendían. Y allí Jesús entraba, un rey sin gloria terrenal, un rey no esperado para aquellos hombres. Y podrán notar que Jesús en la entrada triunfal era una imagen contraria a la que todos los hombres tenían de un verdadero conquistador o de un verdadero líder político económico. Jesús era un rey, pero él no tenía poder político, él no tenía poder económico, él no tenía un poder militar, él era un rey que venía sentado en un pollino de asna, en un animal pobre, en un animal que no tiene gloria alguna, que no se destaca, donde ningún rey glorioso, grandioso y victorioso se subiría en él. Un rey conquistador se presentaba en un gran caballo. Se presentaba en el mejor corcel que había en el reino. Él no iba a vestir ningún vestido humilde, ni andrajoso, ni pobre. Él iba a vestir con la mejor armadura o la mejor vestimenta que se pudiese tener. Y el conquistador entraba en su caballo con el pecho erguido, con el mentón en alto. Yo soy el conquistador, yo tengo el poder, yo soy grande. Y ustedes se doblegan ante mi grandeza. De esa manera entraba un conquistador. Pero esta puede ser la imagen y las características de un rey terrenal. De un rey que se presenta y toma un reino en esta tierra. Pero no son las características de un rey celestial. De un rey que trae su reino grande, poderoso y glorioso a la tierra. Él se presenta con mansedumbre y con humildad. Y de la misma manera debemos presentarnos cada uno de nosotros. Si el Rey de Gloria se manifestó de esa manera, ¿quiénes somos nosotros para creer que podemos presentarnos de una manera contraria? Las Escrituras no dan lugar a dudas acerca de Jesucristo. Las Escrituras dejan en claro que Jesucristo era el Mesías esperado, era el Rey prometido, era el Hijo de David, era el legítimo Rey al trono. Él podía tomarlo. Pero este Jesús para las multitudes era un Rey sin gloria terrenal. Era un Rey que no esperaban en su reino. Aunque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Él lo había dicho, mi reino no es de aquí, sino que mi reino es celestial. Yo ofrezco una tierra, yo les ofrezco una patria, mucho mejor, mucho más rica, mucho más abundante para cada uno de ustedes.
pero no es de aquí. Yo soy el rey de allá. Y vengo a traerla. Pero ellos no la estaban esperando. Ellos no esperaban esa patria. Ellos querían una patria terrenal. Eso es lo que esperaban los israelitas. Jesús era el tipo de rey no esperado. Pero he aquí el verdadero rey. ¿A dónde estarán tus ojos? Los ojos de los israelitas en aquellos tiempos estaban torcidos, estaban desviados, no estaban viendo correctamente al verdadero rey. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Y nosotros? ¿Estamos viendo al verdadero rey, al que quiere gobernar en tu corazón, en tu vida? Observemos 5 detalles de la entrada triunfal. 5 detalles vamos a observar en esta mañana. Versículo 1 al 5 dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y lo hallaron. El pollino estaba atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Primeros 5 versículos. Primera observación respecto de estas escrituras es la omnisciencia del gran rey. Miren la omnisciencia de este Dios, de este rey que se presentó y que todo lo sabía. Él ya tenía todo dicho, todo armado en su mente. Ya sabía cómo se iban a dar, cómo se iban a organizar con las personas que se iban a encontrar, cómo le iban a responder. Un Dios que sabe todo antes que tú lo sepas. La omnisciencia del gran rey. Este versículo nos da detalle de cosas que los discípulos en ese momento no sabían ni entendían. Ellos no podían ver. Por ejemplo, que había un pollino atado afuera en el camino. Vayan, ustedes van a encontrar un pollino que está atado. En segundo lugar, ese pollino nunca fue montado. En tercer lugar, sabía que las personas le iban a decir algo, pero también sabía lo que tenía que responderle para que esas personas le dejaran llevarse aquel pollino. Y muchos piensan: bueno, Jesús ya había conocido a esas personas, había entablado una amistad, y en esa amistad que él entabló, le pidió el pollino y le dijo: si yo le mando, recuerden, en nombre del Señor, ustedes se los dan. Pero creen que también de la misma manera el Señor organizó la cita con el pez cuando le dijo a Pedro que fuese, pescase y sacase un pez, y de la boca del pez iba a encontrar un estatero. ¿Creen que organizó lo mismo? Claramente no. Esa es la omnisciencia poderosa de un rey grandioso. De un rey grandioso. ¿Qué rey terrenal tiene potestad para hacer una cosa como esta? ¿Tú, yo? Creo que ninguno podemos hacerlo. Ahora, viendo esta tremenda verdad que en aquel tiempo aquellas personas no la consideraron y no pudieron verla, quiero decirles: amados hermanos y amigos que tú nos estás visitando quizás en esta mañana, nosotros servimos a un gran rey. Yo sirvo a un gran rey. He aquí el verdadero y gran rey, y ese es Jesucristo, que vino montado en un pollino sin ninguna gloria, pero tiene una tremenda gloria. Ese es mi rey. Y déjame decirte una cosa: no temas a obedecer a este gran rey que todo lo sabe. No temas obedecer a sus ordenanzas. A ti, creyente, a ti, hijo de Dios, a ti que has sido rescatado por la sangre preciosa y bendita del Cordero, sin mancha y sin contaminación, tú no temas obedecerle, porque déjame decirte que el Señor ya sabe
ya sabe lo que pasará contigo en tu obediencia. Él ya sabe de antemano aquellas cosas que tú atravesarás. Él ya sabe. A nosotros simplemente nos toca confiar y creer en lo que el Señor nos dice, con una fe ciega. Eso es la fe. Eso es la fe en el Señor. Obedezco, aunque no sé, no entiendo, no sé lo que me espera Dios, no sé lo que me va a pasar si yo le digo a mi jefe que el domingo no trabajo, ¿qué va a suceder? Oh, no temas obedecer a lo que Dios manda, porque Dios ya sabe. ¿Acaso crees que Él no tiene control de una vida, de tu vida? No sabemos quiénes fueron esos discípulos enviados por Jesús. Pero esos discípulos de seguro que quedaron tremendamente asombrados al ver que todo lo que Jesucristo les había dicho, eso mismo había acontecido. Seguramente quedaron tremendamente sorprendidos. Los discípulos podrían haber dicho, ¿y si no encontramos el pollino como tú nos dices ahí en el camino? ¿Y si cuando vamos y los desatamos se piensan que lo estamos robando? Porque no fueron a pedir permiso. Ellos fueron a encontrar el pollito, al pollino, y lo fueron a desatar y se lo iban a llevar. Y si nos ven que estamos haciendo eso y no es de nuestra propiedad y nos quieren castigar, y si esas personas se niegan aunque les decimos que es para ti y no quieren dárnoslo, ¿qué es lo que haremos, Señor? Pero no fue lo que sucedió. No fue lo que pasó. Ellos confiaron en la omnisciencia poderosa de Jesucristo, en lo que el Rey les estaba diciendo. Habrá ocasiones en que el Señor nos pedirá que nos movamos por fe. El Señor te va a pedir a ti, muévete por fe, camina por fe, obra a través de la fe, sin ver qué es lo que sucederá en tu vida. No sabrás lo que pasará. Nos dirán, ¿y qué es lo que me responderán si yo obro por fe? ¿Qué es lo que me responderán? ¿Cómo procederán contra mí? ¿Qué es lo que sucederá con mi vida? ¿Cómo terminarán las cosas? ¿Hallaré gracias ante los ojos de esa persona? ¿O esa persona me negará, se pondrá en mi contra si yo obedezco por fe a lo que tú me mandas? El Señor dice, yo ya sé cuál es tu fin. Simplemente obedece. Ellos obedecieron. Versículo 4 dice, fueron y hallaron. Ellos obedecieron ciegamente a lo que su maestro estaba diciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, creyentes? ¿Qué es lo que estamos haciendo teniendo un Dios omnisciente, un Dios que sabe todas las cosas, que nos manda a obedecerle? Pero nosotros tratamos de pensar de antemano, pero Señor, nosotros creemos que podemos prevenir y guardarnos de todas las cosas que vengan, pero no nos toca a nosotros eso. A nosotros nos toca simplemente caminar en obediencia, en lo que el Señor nos dice. Ahora, ¿por qué el Señor buscó un pollino de asna? ¿Por qué buscó un burro jovencito? Porque puede ser un caballo jovencito o un burro, pero en Mateo nos deja claro que era un animal de carga, un burro. ¿Por qué es que buscó a ese tipo de animal y no se buscó un caballo imponente? Bien, porque esta escena iba a cumplir con una de las profecías del Antiguo Testamento que se encontraban en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, donde el evangelista Mateo hace mención a esa cita antiguo testamentaria y dice, decida la hija de Sión, a través de buscar ese pollino, decida la hija de Sión, he aquí tu rey, he aquí tu rey, viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Donde Jesús se manifestaría en Jerusalén no como un rey glorioso, sino que Él se manifestaría como un rey manso y humilde, no como un rey lleno de oro, de gloria y de poder,
sino pequeño, en humildad. Él se presentaría como el Mesías, el Rey y el Salvador. Ahora, cuando los gobernantes de Israel querían presentarse a su pueblo como servidores, querían presentarse humildes y que el pueblo los viese, se hace como nosotros, es igual a nosotros. Entonces, ¿qué hacía el gobernante? Se subía en un pollino de asna, se subía en un burrito y caminaba por en medio del pueblo, en símbolo de paz, de humildad. Pero cuando alguien quería presentarse como alguien poderoso, como un conquistador, un líder militar, entonces se presentaba en un caballo imponente, manifestando su gloria y su poder, porque el caballo es de guerra, mientras que el pollino de asna es un símbolo de paz. Y así se presenta Jesucristo, no como un gran general, como un gran conquistador, sino como un hombre de paz que viene a traer salvación a las almas perdidas. Un hombre de paz, un rey del cielo, humilde, que entregó su vida, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y hoy está vivo y tiene poder para salvarnos. Ese es el verdadero rey. He aquí el verdadero y gran rey. Versículo 3, presten atención al versículo 3. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita. Decid que el Señor lo necesita y que luego os devolverá. En primer lugar, la primera observación que hacemos es la de un rey omnisciente. En segundo lugar, la observación que hacemos es el instrumento necesario para un gran rey. El instrumento necesario para un gran rey. Alan Carr dijo referente a esta escritura, ¿por qué hacéis eso? Decid, el Señor lo necesita. Referente a esas palabras, él dijo, es una paradoja de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una paradoja de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Jesús, siendo dueño de todas las cosas, no poseía nada. Jesús, siendo el creador aún de la gloria de todas las estrellas, él no tenía dónde recostar su cabeza. Jesús, siendo el creador aún de toda la masa de agua, él clamó por una gota, por un poco de agua cuando estaba en la cruz. Jesús, siendo el creador aún de todas las piedras, él no tenía un lugar donde poner su cuerpo muerto. Siendo Dios el creador aún de todos los árboles, él murió aún en una cruz prestada. Usó las nubes como sus carros, mas él tuvo que pedir prestado un burro de carga. Siendo el dueño de todo, vino a decir, lo necesito, te lo voy a devolver. Siendo el dueño de todo, se despojó de todo por ti y por mí. Esa es la paradoja de su vida. Siendo rico se hizo pobre, siendo rey se hizo esclavo, teniéndolo todo se deshizo de todo para aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo, puedan disfrutar de las riquezas eternas, del reino venidero, del cual Él es el verdadero rey. Ahora, no que el Señor, y que esto quede claro, no que el Señor necesita de ti y de mí para hacer su obra. No que seamos imprescindibles para su obra. Que quede claro que no es así. Pero el Señor en su gracia, pero el Señor en sus grandes misericordia,
Él nos incluye a nosotros, te incluye a ti, me incluye a mí en sus planes, haciéndonos útiles y necesarios para todo lo que Él planeó. Simplemente eso. En su gracia, Él dice, ven, te necesito. Puedes serme útil para mi reino. Puedes ser útil para todo lo que yo he planeado para la gloria de mi nombre. No que tú llevarás gloria, sino que tú manifestarás y reflejarás la gloria que es mía. Tú puedes ser un instrumento útil para mí. Y puede que este pollino, sin domesticar, de asna, haya sido un animal salvaje. Primeramente a ese tipo de animales se lo debía domar, domesticar, para poder subirse luego sobre ellos. Sin embargo, este animal salvaje, cuando el Señor Jesús se subió sobre él, no renegó, no se quejó, no pataleó, no rezongó, no se alborotó. Cuando el amo de toda la creación se subió sobre sus lomos, simplemente sirvió como una herramienta para él. Fue un instrumento útil para él. Dijo, decid que el Señor lo necesita. Si el Señor está diciendo, ven, te necesito para mi obra, instrumento escogido me es este para hacer tal o cual cosa, ¿por qué te rebelas? ¿Por qué luchas contra la soberanía y el poder grandioso de Dios? Si el Rey te manda a hacer tal o cual cosa, ¿por qué resistes y pataleas ante las palabras de Él? Deberíamos dejarnos domar por el gran Rey. Jesús ya sabe de antemano qué tipo de asna eres. Ya sabe qué tipo de rebelión hay en tu corazón. Él sabe con qué tipo de asna está trabajando. Pero si Él te desata, y si Él quiere tomarte, librarte y usarte, tú deberías caminar en pos de lo que el Señor te manda. De esta escena podemos hacer la imagen de la salvación. Podemos hacer un breve cuadro, un simple cuadro de lo que el Señor vino a hacer. Dios ya te ve de antemano, amigo mío. ¿Tú crees que Dios no te conoce? ¿Tú crees que Dios no sabe de ti? ¿Tú crees que Dios no sabe los problemas, los conflictos, problemas económicos, matrimoniales, con tus hijos, laborales, de salud, las pérdidas que has tenido? ¿Tú crees que Dios no sabe en las cosas que tú andas? Él ya te conoce de antemano. Él ya sabe. Ya nos ve y nos busca a nosotros, criaturas rebeldes como el asno. Él viene a buscarnos para ser domados, para ser controlados por el Creador y así llevarnos a la esperada patria celestial. En aquel caso, llevar y entrar con el asna hacia Jerusalén, pero en este caso a nosotros para llevarnos hacia la patria celestial, la cual anhelamos y esperamos, de la cual Él es gobernante y rey. Por cierto, Él todavía sigue usando pollinos de asna. De eso soy uno. Y espero que te consideres también un pollino de asna. Rebelde. Pero el Señor te ve. El Señor se acerca a ti. Déjate usar. Déjate domar por el Creador para que Él te lleve hacia la patria celestial. Cuando somos como ese burro, entonces podemos ser tremendas herramientas. Piensen en este burro. Este simple burro sirvió como transporte del Dios del cielo. Fue el transporte del Señor Jesucristo. Imagínate, si el Señor usó ese burro
para tremenda obra, ¿qué puede hacer el Señor contigo y conmigo? ¿Qué puede hacer? El Señor no quiere hacer nada conmigo. Si quiere, tú no quieres. Si quiere, hijo de Dios. ¿Tú eres un hijo de Dios? ¿Has creído en Cristo? ¿Has venido en arrepentimiento y fe? La sangre de Cristo te ha lavado, te ha sido aplicada, has sido redimido, santificado, justificado solamente por Jesucristo. Entonces tú eres de Él. Él quiere usarte. Quizás tú estás siendo un asno rebelde y no estás dejando que Él te use. En tercer lugar, versículos 5 al 6 nuevamente. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado. ¿Qué les había mandado el Señor Jesucristo? El Señor lo necesita. Ellos le respondieron como Jesús le mandó. El Señor lo necesita. Y a base de esa respuesta, el Señor me lo está mandando, la respuesta de ellos fue: y los dejaron. Y los dejaron. Al escuchar el Señor lo pide, ellos dijeron: llévenlo. En tercer lugar, podemos ver en estos versículos una entrega desinteresada al gran rey. En primer lugar, vemos la omnisciencia del gran rey. En segundo lugar, instrumentos útiles para el gran rey. En tercer lugar, una entrega desinteresada al gran rey. Ellos dijeron: ¿por qué hacéis eso? ¿Quién te dio la autoridad? ¿Quién te dio el poder? ¿Quién te dijo a ti que puedes desatar mi burro y llevártelo? Quita tus manos de allí, no te pertenecen, es de mi propiedad. Pero cuando ellos escucharon: el Señor, ellos rápidamente, no sabemos quiénes eran estas personas, pero rápidamente dijeron: llévenlo. Esta palabra Señor, claramente y sencillamente, no significaba lo mismo que quizás para nosotros en algunas situaciones u ocasiones. Qué fácil es decir Señor. Señor. Y hablamos de Señor. Es una palabra tremendamente profunda, pero prácticamente insignificante y sin valor en nuestra boca. Pero para esos hombres, cuando escucharon el Señor lo pide, ellos entendieron que estaba hablando del Mesías. Ellos entendieron que estaba hablando del Salvador. Entendían que hablaba de Jesucristo. Ahora ya en este negocio entre nosotros ya no era de hombres, sino que estaba interviniendo la mano poderosa de un Dios, de un Rey glorioso. El Señor lo pide. El Señor lo manda. Ojalá cada uno de nosotros podamos responder al pedido de Dios con la misma entrega desinteresada que estos hombres propietarios de esa mula. Y déjenme decirle, era algo de gran precio. Era algo de mucho valor. A Abraham, el faraón le pagó con pollinos de asna. Job tenía pollinos de asna. Algunos reyes, como David, tenía pollino de asnas, al igual que Salomón. Y ellos hicieron la misma entrada que Jesucristo. Era un animal de valor. Pero cuando dijo el Señor, ellos lo entregaron. Amados, deberíamos someter continuamente nuestra voluntad, nuestra vida, nuestros deseos, nuestras posesiones. Deberíamos doblegar nuestra vida al Señor como siervos leales, como siervos amorosos, como siervos que buscan siempre su justicia y su reino.
Deberíamos hacerlo. Deberíamos preguntarnos, ¿es Jesucristo mi Señor? ¿Él está teniendo dominio sobre mi vida? Cuando Dios, muchas veces decimos, yo no voy a dar nada. Yo no voy a dar dinero, yo no voy a hacer eso porque, ¿para qué? Para que lo administre el pastor, para que lo use la gente. Anda a saber lo que hacen. Escúchame una cosa, esto no es un negocio entre tú y yo, interviene la mano de Dios. Y si Dios dice, es para el Señor, debería ser, toma Señor. ¿Para qué voy a servir? ¿Qué voy a servir al pastor? ¿Qué voy a servir? ¿Por qué tengo que servir a los hermanos? ¿Por qué los hermanos no me sirven a mí? El negocio no es entre nosotros. El Señor es el que pide. Debería ser, toma Señor, toma mi tiempo, toma mi dinero, toma mi vida, toma mi ser, para que yo obre como tú quieres. ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que yo? ¿Por qué siempre? ¿Y por qué siempre? ¿Y por qué siempre? Porque interviene el Señor. Y si el Señor dice, es para mí, tú debes decir, sí, Señor. Porque he aquí el verdadero Rey. Doblegarnos voluntariamente a lo que Él nos manda. En cuarto lugar, podemos observar versículos 7 al 10. Leemos. Trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. En cuarto lugar, lo que podemos ver es la aclamación a un gran rey. La aclamación a un gran rey. Y ahora vamos a ver en un momento una cosa. Porque ciertamente lo estaban aclamando, lo estaban prácticamente coronando. A través de todo esto, como un rey terrenal, lo estaban haciendo. Pero recuerden que nuestro título es el reino esperado. Un rey sin gloria terrenal. Pero al principio ellos lo alabaron, lo ensalzaron y lo aclamaron como ese rey terrenal. En Lucas 19:37, no hace falta que lo busquen, pero es el paralelo de esta misma historia, se repite en los 4 evangelios. Bien, presten atención a lo importante que es y a lo enriquecedora que se hace la historia al ser nombrada por los 4 evangelistas. Ahora en Lucas nos dice que a la bajada del monte de los olivos, la multitud de sus discípulos comenzaron a alabarle a gran voz por las grandes maravillas que habían visto de parte del Señor. Ellos subieron al monte de los olivos, llegaron a Betfagé, cerca estaba Betania, que estaba prácticamente a 3 kilómetros de Jerusalén, estaba relativamente cerca. Ahora estaban en la punta allí de los olivos, iban a descender y empiezan a aclamarle, empiezan a gritar, ¡Hosana! Que Hosana significa, ¡sálvanos! ¡Sálvanos! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Sálvanos! Que se manifieste la gloria de Dios. Eso es lo que ellos estaban gritando y aclamando. Ahora en Mateo, en el paralelo, también nos dice que cuando Jesucristo al descender y al subir a Jerusalén, en la entrada de Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que todos le aclaman, todos le ponen plantas y ramas y ponen sus mantos para que él camine con su burro. ¿Quién es este? Y dijeron, este es Jesús, el profeta.
de Nazaret, de Galilea. Ahora, piensen un poco lo que era Jerusalén. Se calcula, según los historiadores, que había aproximadamente 80.000 habitantes en Jerusalén en aquellos días. Pero estaba cerca la Pascua. Y para la Pascua Israel subía a Jerusalén. Así que se calcula que eran entre 2 y 3 millones de personas que se encontraban en Jerusalén. Así que piensen en las multitudes que estaban aclamándole allí. Las multitudes que aclamaban detrás de Jesús y adelante de Jesús. Y aquellas multitudes que no entendían nada y decían, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? También se revela el corazón de cada una de las personas. Porque entre medio de todas esas multitudes estaban aquellos que consideraban a Jesús como el Mesías. Estaban aquellos que habían visto cómo sanó a el ciego Bartimeo en Jericó, e iban juntos para Jerusalén. A su vez también estaban allí las multitudes que vieron morir a Lázaro. Y Jesucristo vino y lo levantó de entre los muertos, y todos quedaron maravillados, anonadados de lo que habían visto. Todas esas multitudes también se ensumaban en la peregrinación y caminaban hacia Jerusalén. Estaban aquellos que creían, ciertamente el ciego Bartimeo, ciertamente Lázaro, las hermanas de Lázaro. El Señor le dijo a una de sus hermanas, crean en la resurrección venidera. Ella les dijo, sí creo, Señor. Ellas creían en Él como el Mesías y gran parte de la multitud lo consideraron el Salvador. Pero también estaban aquellos que simplemente lo consideraban un profeta, un simple profeta. No lo consideraban como un enviado verdaderamente de Dios, como Dios. Y también estaban aquellos fariseos y hombres incrédulos que lo que hacían era decirle a Jesús, haz que se callen. Mira las cosas que estos hombres están diciendo. ¿Tú estás escuchando cómo proclaman Hosana, bendito el Hijo de David? ¿Escuchas lo que dicen las herejías que están gritando estas personas? ¿Salvación de las alturas a través de ti? Haz que se callen. Y Jesús dijo, de cierto les digo que si ellos callaran, aún las piedras clamarían. Porque esa es una verdad. Esa es una verdad. He aquí el verdadero y gran rey. Así que este día tuvo que haber sido uno de los días más alegres para los discípulos de Jesucristo. Me imagino que ellos estaban con una sonrisa y me los imagino aún saltando, no sé, saltando y ¡gloria a Dios en las alturas! Y la gente gritaba más y lo seguían y pongan cosas al Maestro, es el Salvador, Él viene a establecer el reino, viene a librarnos del poder de Roma. La gente contenta, es el enviado de Dios. Debe haber sido un día tremendo, un día tremendo. Lástima que las multitudes lo elogiaron a Jesús de una manera incorrecta. Claro, contentos estaban al ver un rey sin gloria terrenal. No tenía nada, pero alimentaba multitudes, pero levantaba muertos, pero a su voz calmaba las tempestades, a su voz libraba de endemoniados, con su mano sanaba a los leprosos. Claro, tenía poder sobre la enfermedad, sobre el alimento, sobre la muerte. Un rey sin gloria, pero este nos librará de Roma. Él tiene el poder para hacerlo. Él puede librarnos. Desafortunadamente, la alabanza que la gente aclamaba a Jesús
no fue porque lo reconocieron el Salvador de sus pecados. No lo reconocían a Él como el Salvador de sus almas, como aquel que venía a librarle de la opresión y del yugo del pecado sobre sus vidas. Escúchame bien, amigo, el pecado te condena al infierno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos condena. Pero ellos no estaban esperando que Jesús los librara del pecado. Ellos estaban esperando ser libertados de Roma, de aquel imperio tan poderoso que los tenía esclavizados y sometidos. Y desde luego que el Señor sería el Salvador, pero no de la manera terrenal, sino de una manera espiritual. Él lo haría, siendo vestido de gloria y coronado en majestad, luego de su muerte y de su resurrección, y viniendo su reino con poder, como Él lo nombró. Pero su reino no vino con poder, sino hasta que murió, resucitó y envió su poderoso Espíritu sobre su pueblo, para que nosotros podamos servirle y vivir para su gloria. Es triste que el pueblo judío no haya podido entender las profecías. Es triste que hayan estado velados sus ojos y no hayan podido ver Salmo 22, Salmo 118, Isaías 153. No hayan podido ver que Jesucristo no vino para sacarlos de Roma, sino para librarlos del pecado. Las Escrituras lo nombraban, pero no lo vieron. Ellos no lo vieron. ¿Tú lo ves? ¿Tú puedes verlo? ¿Tus ojos te son abiertos? ¿Puedes entender para lo que el verdadero Rey ha venido a esta tierra? Ahora imagínense esta escena. Imagínense ustedes como romanos. Ustedes son los soldados. Nosotros estamos allí parados a la entrada de Jerusalén. Estaba lleno de romanos. Una de la ciudad principal, lleno de romanos. Nosotros allí con el casquito, nuestra lanza y espada, viendo tremenda escena. ¿Lo ven? Y lo vemos allí como romanos. Vemos a un pobre hombre, porque de esa manera se presentó Jesucristo. Un pobre hombre montado en un burrito, acompañado de 12 discípulos desarmados, sin dinero, sin tesoros, una multitud que no eran soldados, que abanicaban hojas de palmera y no espadas. Multitudes que estaban allí, pobres, no adinerados, no eran personas de alto nivel, importantes. ¿Qué hubiesen pensado? Creo que nosotros como romanos nos hubiésemos muerto de la risa. ¿A este aclaman como rey? Entrando en un burrito con esos hombres. ¿Dónde están los soldados? ¿Dónde están las riquezas? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está la gloria? Era risa, era un chiste para ellos. Una entrada triunfal para un romano, un general del ejército romano, entraba con sus carros llenos de oro de la conquista. Entraba en su corcel, con el pecho erguido, con grandes vestimentas. Los soldados y el ejército que le acompañaba, caminando y marchando detrás y adelante de él. En su montura. No en un burrito donde tenía algunos trapos de sus discípulos. Era cómico. Era cómico para ellos. Pero así se presentó el Señor Jesucristo. Ese era el verdadero Rey. Y por último, sin dejar de pensar en este punto, sin dejar de pensar en esta entrada, en esta imagen del verdadero Rey, que para muchos podría haber sido una burla, para muchos podría haber sido un chiste. Sin dejar de pensar en esto, miremos el versículo 11.
Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y nuestro último punto, nuestra última observación de este texto es el lamento, el lloro, la tristeza del gran rey. Nos dice en Lucas 19, que es el paralelo, versículo 41 al 44, nos dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Y el lloro de Jesús fue un gemir, fue tristeza profunda en su corazón al ver las multitudes aclamándole incorrectamente, queriendo ponerlo como un rey terrenal, sin entender que Él había venido a traer gloria celestial. Oh, si entendieses hoy, a lo menos hoy en tu día, lo que es para tu paz. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesucristo lloró, se entristeció al gran Rey del cielo llorando en Jerusalén. Ahí estaba el gran Dios del cielo, en un burro, con sus discípulos. Y la gente aclamándole, entrando manso y humilde, para salvar a un pueblo rebelde y pecador. Años más adelante nos dice que con el general Tito y a su vez con Nerón trajeron gran destrucción sobre Jerusalén. Gran destrucción cumpliéndose aquellas palabras que eran del Señor. Ellos estaban esperando y aguardando una liberación terrenal, pero el Señor les dice, si conocieran, si pudiesen entender, yo no vine para eso. Yo no vine para eso. Es un Dios omnisciente. Él ya sabía lo que había de acontecer años más adelante, si supieran lo que les ha de acontecer. No vine para generar una gran Israel terrenal. Vine para traer una Jerusalén celestial a sus corazones, el reino de Dios a sus vidas. Así se presentó Jesús, como un rey manso, humilde, a las puertas de Jerusalén. Pero ¿saben qué? De esa manera en la que todos le aclamaban y pusieron los mantos y la gente ponía sus vestidos allí y Jesús pasaba en su burrito y le ponían las hojas de palmera y clamaban, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Una semana más tarde, muchas de esas personas que también estaban allí, no vamos a decir todas, pero gran parte de los que estaban allí estaban gritando, ¡crucifícale! ¡Crucifíquenle! ¿Qué sucedió? Un rey sin gloria terrenal. Un rey que no esperaba el pueblo. Era un rey que no esperaba. Ahora, ¿por qué hicieron eso? Es que Jesús no daba su talla. Jesús no llenaba las expectativas de ellos. Jesús no iba a satisfacer y a suplir las necesidades que el pueblo de Israel estaba pretendiendo en ese momento. Ellos querían liberación de Roma, pero como no iban a recibir liberación de Roma, entonces crucifíquenle. ¿Para qué me sirve? Claro. Mientras Jesús alimente multitudes, mientras Jesús levante a los muertos, mientras Jesús sane a los enfermos, mientras Jesús haga cosas grandiosas y poderosas,
sea nuestro rey. Pero cuando no llena nuestras expectativas, crucifíquenle. Crucifíquenle. ¿No va a sanar a mi ser querido enfermo? ¿No me va a dar el trabajo que tanto estoy esperando? ¿No va a restaurar mi matrimonio? ¿No puede sanar a mi familiar que se está al borde de la muerte? ¿No lo puede librar de esa muerte física? Si no me puede suplir pan ahora que estoy en pobreza, ¿no puede hacer eso? No. Escúchame bien, no vino para eso. ¿Viniste a la iglesia esperando eso? Estás buscando el rey equivocado. No es el rey que llena tu talla. Él vino a darte vida espiritual. Él vino a salvarte de tu pecado. Él vino a librarte de la condenación, del infierno. Él vino a darte vida. Pero cuando no nos da lo que queremos, crucifícalo. No le quiero. Ahora, este mismo Dios que se presentó manso y humilde hace 2000 años atrás, es el mismo Rey que te presento hoy a ti. Es el mismo y exactamente el mismo Rey de hace 2000 años atrás. ¿Qué es lo que harás tú? Israel lo desechó. ¿Cómo responderás tú ante estas cosas? Otra vez, versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. En ese momento, Jesús también había visto que ese pueblo no lo iba a recibir. No era bien recibido, porque no iba a darle lo que esperaba. Pero Jesús encontró un lugar, una morada donde quedarse. Nos dice que se fue a Betania. Él salió de allí y se fue a Betania con los 12. ¿Quién estaba en Betania? En Betania estaba Lázaro, María y Marta. Y muy posiblemente en ese hecho fueron a morar a la casa de Simón el leproso. Muy posiblemente donde allí María vino y rompió el frasco de alabastro y lo derramó sobre Jesús, preparando su cuerpo para la sepultura que había de venir, considerándolo el sacrificio pascual. Había un lugar donde hospedarse, había un lugar donde quedarse. La pregunta es, ¿Jesús está entre nosotros? Jesús hoy está entre nosotros. La pregunta es, ¿me dirás, no llena mis expectativas? ¿Crucifícale? ¿O tendrá un lugar donde morar en tu vida? ¿O tendrá espacio en tu vida? He aquí el gran Rey. 5 aplicaciones prácticas y finalizamos. En primer lugar, observa al Rey, al gran Rey y su omnisciencia. Así que obedece por fe al Señor. Te animo, hermano, obedece al Señor por fe. No temas lo que hay adelante. No temas lo que te espera. No temas lo que te aguarda. Simplemente escucha a Dios y obedece, porque Él ya sabe lo que te depara a través de la obediencia a su voz. En segundo lugar, déjate usar por el Señor. Le eres un instrumento necesario para su obra. Sé como aquel burrito, sé como aquel animal y deja que el Señor te use. Sé un instrumento útil. En tercer lugar, ofrécele voluntariamente todo tu ser, ofrécele voluntariamente toda tu vida, como aquellas personas que eran propietarias del burro, al escuchar el Señor lo manda, lo entregaron. Entrégate, ofrece voluntariamente a los pedidos del Señor. En cuarto lugar,
Alaba al gran rey de la manera correcta. De la manera correcta. No alabes a Dios por las cosas que Él pueda darte, por llenar tus expectativas. Alábale por quién es Él y por lo que ha venido a hacer en tu vida. Y en quinto lugar, Jesús se decepcionó por el corazón duro y sin entendimiento del pueblo. Y tuvo que marcharse. Pero entró en un lugar donde tenía donde hospedarse. La pregunta es, ¿hay un lugar en tu corazón? ¿Hay lugar en tu vida para Cristo? ¿O tu corazón es duro como la piedra? ¿O estás endurecido como una roca al escuchar la voz de Dios? Quizás estás diciendo, ¿hoy cuándo termina? ¿Hoy cuándo me voy? Se hace tarde. Ya estoy cansado. Cuando deberías estar pensando, yo quiero ese gran rey. Yo quiero la salvación que ese gran rey vino a traer y a establecer. ¿Hay lugar en tu vida para Cristo? Entonces ruégale, pídele, ruega a Dios. Yo no puedo hacer nada por ti. Nada, absolutamente nada, porque soy un simple hombre. Pero Dios sí puede hacer, porque de Él es la salvación. Solo ruégale en fe y arrepentimiento la salvación de tu alma. Que Él sea el Rey de tu vida. Amado Dios, pedimos en esta hora que Tú seas el Rey de nuestras vidas, Señor. No solo un Rey de palabra. Oh, sí, Tú eres el Rey, Señor. Pero que sea de verdad. Que Tú seas el que gobierna todo mi ser, el que decide por mi vida. Tú has decidido desatarme, Señor. Tú has decidido darme libertad y ponerte sobre mí, Señor, para dirigir y encaminar mi vida. Guíame, Señor. Guía a tu pueblo. Abre nuestros ojos, quita confusión. Ayúdanos a no ser como Israel y a entender, tener en claro por qué has venido, Señor. Ayúdanos a obedecer, a entregarnos, a entender que Tú quieres usarnos. Por favor, Señor.